Hola, ¿cómo están, comunidad universitaria de QH? Es un gusto tenerlos nuevamente aquí en esta clase número 3. Hoy vamos a elegir un tema muy importante para que puedan ustedes desarrollar su proyecto de investigación. Este tema es denominado el planteamiento del problema. Debemos de analizar que primeramente para poder llegar hasta esta parte nosotros debemos de delimitar una idea en particular, así como escoger un tema y de ahí revisar nuestra literatura para poder desarrollarla de una manera eficiente. Bueno, en pantalla podemos ver algunos temas, algunos puntos referente a lo que es el planteamiento del problema. Recuerden que una vez que se ha concebido la idea de investigación y el científico, estudiante o experto social ha profundizado en el tema en cuestión, es decir, que ya han investigado, han buscado información referente a eso, han preguntado con algunas personas, han buscado en la web, en donde sea, la información que hayan buscado, ahora sí ya se encuentran en un punto específico para poder desarrollar el planteamiento del problema. En realidad, ¿qué es plantear el problema? Pues plantear el problema no es sino afinar y estructurar más formalmente la idea del investigador. ¿Sí? El paso de la idea del planteamiento del problema puede ser en ocasiones inmediato, casi automático, o bien llevar considerables cantidades de tiempo, lo que debe depender o dependerá esto de qué tan familiarizado vayan a estar ustedes con el tema que les interesa investigar. También va a hablarse acerca de la complejidad del mismo tema, así como de la existencia de antecedentes sobre el tema, ¿no? Y un factor muy importante va a depender sobre las habilidades que ustedes vayan a tener para poder investigar. Recuerden muy bien, el seleccionar un tema o una idea no los coloca inmediatamente en una posición que les permita comenzar a considerar qué información habrán de recolectar, ni por qué método van a utilizar, ni cómo van a analizar los datos que obtengan. Antes necesitan formular el problema específico y es donde entra esta clase, que es muy importante, porque ahora sí vamos a plantear la problemática acerca del tema que pues, ustedes eligieron o el tema que es de su interés investigar. ¿Sale? Recuerden, Acroft nos señala en 1953 que un problema correctamente planteado está parcialmente resuelto. A mayor exactitud corresponde más posibilidades de obtener una solución satisfactoria. Bien, el investigador debe de ser capaz no solo de conceptuar el problema, sino también de verbalizarlo de forma clara, precisa y accesible. Podemos entender que el tema de planteamiento del problema es sumamente importante para la cuestión del desarrollo del proyecto de la investigación y al final de cuentas para qué vayan a utilizar ese proyecto de investigación. Recuerden que este proyecto de investigación les va a ayudar para realizar una tesis, para realizar diferentes estudios científicos referentes. Entonces es muy importante que en este tema nosotros podamos elegir y podamos entender cuál es el problema que queremos darle solución o simplemente el problema del cual nosotros queremos entender o saber. Bien, en algunas ocasiones el investigador sabe lo que desea hacer, pero no puede comunicárselo a los demás. ¿Sí? Y es necesario que realice un esfuerzo por traducir sus pensamientos a términos que sean comprensibles, pues en la actualidad la mayoría de las investigaciones requieren la colaboración de otras personas. Es por eso que en todo proyecto de investigación debe de haber un apartado en el que se haga un planteamiento razonable del problema de investigación. Esto es básico en toda investigación, el plantearse el problema o saber la problemática que exista y que ustedes requieran o vayan a investigar. Pregúntate primeramente para realizar tu planteamiento del problema. ¿Cuál es el problema de investigación
que se plantea en el proyecto. Es lo mismo que si nosotros dijéramos a qué problema teórico quiere dar respuesta esta investigación, o cuáles son los problemas teóricos o las cuestiones teóricas a las que el investigador quiere dar respuesta en su proyecto. En este caso, ¿qué respuestas quieren obtener ustedes? ¿Sí? Y cuáles son las cuestiones teóricas que se están planteando. ¿Bien? Un proyecto de investigación se diseña en principio para dar respuesta a una serie de incertidumbres, de cosas que nosotros desconocemos y queremos conocer con este proyecto de investigación. Y que se tiene, pues, sobre un asunto en concreto. Hablar de preguntas supone que nosotros como investigadores presentamos un cierto grado de ignorancia hacia el tema o la problemática que nosotros queremos investigar. Esto es algo que hay que aceptar desde el principio, la ignorancia que nosotros tenemos acerca del problema. Pues si bien nosotros tenemos ciertos conocimientos, ciertos elementos de la temática que nosotros hemos elegido, al final de cuentas debemos aceptar también que si nosotros queremos investigar o queremos realizar este proyecto de investigación es porque desconocemos ciertos puntos que se debe de abordar. Es por eso que como principio básico vamos a tener en cuenta la ignorancia, ¿sale?, que nosotros tenemos acerca del tema. Sin duda, sobre la mayor parte de las cuestiones sociales tenemos intuiciones, sospechas y opiniones más o menos vagas, pero no necesariamente vamos a tener opiniones fundamentadas, ¿verdad? Nosotros nos hemos topado que de repente hay personas que pueden hablar acerca de nuestro mismo tema, pero estas personas normales que no están realizando una investigación simplemente dan comentarios o dan opiniones vagas acerca de lo que ellos creen, ¿sí? Opiniones no fundamentadas o no concretadas ni investigadas acerca de la problemática en sí o del tema que ellos estén tratando. Eso no hace una investigación científica. Recuerden, la investigación científica se plantea acerca de investigaciones con base a métodos y elementos específicos para poder llegar a un resultado netamente puro, netamente completo, ¿vale? Veamos bien entonces la definición del planteamiento del problema. La definición del problema es el instrumento más adecuado para describir con mayor comprensión los objetivos y el contenido, así como el procedimiento de estudio. Recuerden, la definición del problema es el instrumento más adecuado, ¿vale?, para describir con mayor comprensión los objetivos, el contenido y el procedimiento de estudio. El planteamiento del problema es un proceso mediante el cual se fracciona la realidad en la mente, a fin de dirigir la atención hacia una parte específica de la misma. En otras palabras, tenemos que ignorar los demás elementos que vayamos a tener dentro de nuestro tema, que en ese momento nos resultan importantes para nuestro estudio. Al final de cuentas, el planteamiento del problema pone de manifiesto tres aspectos que debemos tomar en cuenta desde el principio. ¿Cuáles son estos aspectos? Primeramente, la descripción del problema. Segundo, elementos del problema. Y tercero, formulación del problema, ¿sí? Siempre cuando vayamos nosotros a realizar una investigación y cuando nos topemos en este punto, debemos de analizar o plantearnos las dificultades con las que nosotros nos podremos encontrar al momento de realizar nuestra investigación. Nosotros podemos decir, ¿qué dificultades podemos encontrar? Pues bien, estas son 5 ejemplos de dificultades que nosotros podemos analizar antes de continuar con nuestro planteamiento del problema y así con nuestro proyecto de investigación. Si presentamos algunas de estas dificultades, es muy importante que cambiemos el tema que vamos a investigar, ¿sí?
¿Para qué? Para que al final de cuentas no nos vayamos a encontrar con una investigación que no vamos a poder realizar o que se va a quedar a medias, ¿sí? Recuerden, un proyecto no finalizado habla mal de un investigador. Y todo esto se puede evitar si nosotros analizamos desde un principio o desde este punto los obstáculos posibles que vayamos a encontrar. Pues bien, ¿cuáles son estos obstáculos posibles? Planteamos las dificultades con las que habremos de enfrentarnos, nos podría orientar sobre cómo resolverlas o salvaguardar este tipo de dificultades. Es necesario prever las dificultades para localizar la información, fuentes privadas que nieguen el acceso a los datos, secretos de Estado o datos deformados. Recuerden que cuando nosotros elegimos un tema de investigación, debimos de haber analizado qué tan fácil o qué tan viable sería obtener algunos datos o la información que requiera nuestra información. Y si la información que nosotros requiere lo tiene departamentos, empresas o inclusive el gobierno, será muy difícil que nosotros tengamos ese tipo de información. Así que ahí tendríamos nuestro primer obstáculo. También podremos hablar sobre las dificultades en recabar la información. Eso quiere decir el acceso a las fuentes. O también, si es un trabajo de investigación de campo, vamos a hablar sobre la dificultad de la lejanía física del lugar que nosotros queremos investigar o que es necesario ir para poder realizar nuestra investigación. Un ejemplo sencillo, si nosotros estamos en el Estado de México y queremos realizar una información o una investigación referente a las costas de Veracruz, pues ahora sí que el espacio geográfico o el método de trasladarnos sería un poquito difícil para poder llevar a cabo nuestra investigación. También nuestros problemas personales de tiempo. Nosotros debemos de tener muy específico el tiempo que le vamos a invertir a nuestra investigación, a nuestro proyecto de investigación en este caso, ya que si nosotros no gozamos de algo de tiempo disponible para un proyecto que nosotros elegimos que nos va a absorber demasiado tiempo, entonces ahí se nos va a presentar una dificultad. Esto es a veces para los estudiantes o investigadores que tienen otros oficios o otros trabajos en los cuales el tiempo que tienen durante el día está muy delimitado. Pero no solamente el tiempo que ellos vayan a plantear o que vayan a utilizar para poder hacer sus investigaciones o su proyecto de investigación, sino también deben de darse cuenta el tiempo que el asesor, el maestro, el investigador les vaya a dar para que ustedes entreguen ese proyecto de investigación. Pues bien, si alguien o el asesor les pide un proyecto de investigación referente a que lo entreguen en un periodo de 2, 3, 4 meses, no se van a poner a investigar sobre temas que les vaya a llevar 1 año o 2 años desarrollarlos. ¿Por qué? Porque el tiempo que les dieron para realizarlo no va a ser suficiente y, como les dije desde un principio, la investigación que vayan a presentar no va a ser suficiente, no va a estar terminada al final de cuentas. También deben de tener en cuenta mucho el costo de la investigación. ¿En qué? En la utilización del transporte, sobre los viáticos, sobre los alimentos. Esto es o va muy de la mano referente a una investigación que se vaya a hacer de campo y que vayan a realizarlo fuera de sus comunidades o fuera de la localía en la cual se encuentran. Eso también es muy importante que lo tengan en cuenta, así como también los recursos materiales que necesitaremos en específico cuando salimos al campo. Imagínense que en la Sierra Tarahumara la falta de un lápiz puede ser un factor fundamental. Tus instrumentos son básicos, como grabadoras, cámaras, diario, libreta de notas, celular, siempre y cuando haya un lugar donde cargar las baterías o pilas, es decir, un lugar donde haya electricidad.
Esto se ha suscitado con varios investigadores, no serían los únicos, que al momento de realizar investigaciones de campo en zonas remotas se hallan con la dificultad de que no se puede gozar de todos los beneficios que se podría obtener en una ciudad, como es la falta de electricidad, como no simplemente si se me pierde mi libreta, si se me pierde mi lapicero, si se acaba la tinta de mi lápiz o si se acaba la batería, no es fácil ir a cualquier lugar y poder comprarlas en este tipo de lugares. Inclusive cuando ustedes vayan a realizar una entrevista hacia una persona que está a una distancia considerable de donde ustedes viven y no van con su celular previamente cargado o no van con las herramientas adecuadas o inclusive que no se encuentren con algún lápiz o lapicero, esa entrevista se les puede retrasar, ¿sí? Y con eso ustedes van a ir desgastando el tiempo que vayan a tener. Por eso es tan importante este paso de señalar los obstáculos que se pueden determinar o de que pueden determinar la elección misma del tema. Así que si desde este punto estás analizando el tema que escogiste y presentas alguno de estos posibles obstáculos, es muy recomendable y estás a tiempo también para que realices el cambio y el análisis del tema que vayas a analizar para realizar tu proyecto de investigación. Bien, un empleado bancario arriesgaría su trabajo si toca el tema de los sindicatos bancarios. ¿Por qué? Ya que se estaría metiendo con información que sería difícil de acceder a ella, e inclusive si accediera a ella sería mal visto por la compañía o la empresa en la cual está trabajando. Así como un tema sobre las cuentas públicas no podría ser desarrollada fácilmente por alguien que esté alejado de las oficinas que la manejan, ¿sí? Inclusive ustedes mismos podríamos decir que si alguien ya está trabajando y desea investigar, por ejemplo, cuál es la nómina que se le podría pagar a cada uno de ustedes o cuál es el máximo de dinero que se les podría pagar, ustedes como empleados tendrían dificultad de acceder a las nóminas o a las cuentas que tenga la empresa en donde ustedes estén laborando. Y aún así las obtuvieran, sería mal visto por los representantes o por sus jefes directos por obtener este tipo de información. Y presentaría un peligro para su economía, así como para su integridad física. Así que deben de tener cuidado en los temas que vayan a elegir. Muy bien, hasta este punto ya vimos lo que es el planteamiento del problema, lo pudimos definir, pudimos observar algunas preguntas y pudimos retroalimentar acerca del obstáculo y la posibilidad de desde este punto cambiar su tema de investigación. Pero si llevan o tienen un tema de investigación bien realizado y ustedes creen que lo van a poder llevar a cabo, pues debemos seguir adelante. Así que nos vamos con que el planteamiento del problema es la precisión del objeto a investigar. Se enuncia a partir de las preguntas de investigación. En él se presentan los datos empíricos que fundamentan la existencia real del planteamiento del problema. A partir de estos datos estadísticos, a partir también de estudios previos, experiencias prácticas y de observaciones personales. Por eso les digo, es muy importante que para este punto ustedes ya hayan revisado la literatura que van a utilizar como base principal para poder desarrollar su planteamiento del problema y su proyecto de investigación. ¿Sí? Así como también deben de haber analizado qué tanto conocimiento empírico ustedes tienen sobre la misma temática y a quienes conocen que les puedan ayudar con su conocimiento empírico o conocimiento más desarrollado acerca de la misma temática que ustedes quieren desarrollar. Bien, un problema se elige a partir de la realidad, del interés del investigador,
de sus conocimientos previos sobre el tema y referencias teóricas bibliográficas. Esto se los voy a repetir 2-3 veces. Debe de ser a partir de la realidad, del interés del investigador, de sus conocimientos previos sobre el tema y sobre las referentes o los referentes teóricos bibliográficos que vayan a existir, ¿vale? Dentro del planteamiento del problema se deberá dar respuestas a las siguientes interrogantes que tienen en su pantalla. La número 1 es ¿qué? ¿Qué es lo que se desea estudiar? ¿Vale? De ahí van a tener la pregunta número 2, el cómo, proceso a seguir para el logro de los objetivos y resultados del problema. Es decir, cómo voy a llegar a resolver la problemática que voy a plantear, ¿sí? Número 3, ¿dónde? Es decir, la diacrónica u ubicación del problema, es decir, dónde se encuentra la problemática que señala mi tema de investigación. Como les digo, si la problemática que estamos buscando está en otro municipio, en otro estado, inclusive en otro país, podemos llegar a la conclusión que si no tenemos los recursos necesarios ni el tiempo necesario, ese tema no podrá llevarse, no podrán realizarlo. Recuerden, debe de entrar o debe de estar dentro de sus parámetros el poder realizar su investigación. Y de ahí, como cuarta pregunta, tenemos ¿cuándo investigar? Es decir, la sincronía o tiempo en el que se estudia el fenómeno. ¿Bien? Considerando para ello saber lo que será investigado, conocer el por qué y para qué de la investigación, al identificar la importancia y el valor de la investigación. Recuerden que una investigación no la vamos a hacer porque simplemente queremos conocer cualquier tema en específico, no, sino que debemos también de analizar la importancia que va a llevar o que debe de llevar si nosotros realizamos nuestra investigación. ¿Qué es lo que vamos a aportar? ¿Sí? Recuerden que un planteamiento del problema debe de plantearse primero todo esto antes de que lo vayamos a escribir, ¿sí? Bien. El número 3 se nos dice sobre especificar y analizar las principales categorías o conceptos. Resumir la situación actual del problema, presentando las posibles causas y efectos y sus probables soluciones, así como considerar si tienen criterios de novedad o prioridad. Deben de delimitar el espacio geográfico, población y tiempo. El planteamiento del problema no debe incluir juicios morales o valores personales del investigador, en este caso, ustedes. Deben de analizar la viabilidad de la investigación y sus probables consecuencias. De tal forma que los 3 elementos del planteamiento del problema son: preguntas de investigación. Dicen qué respuestas debemos encontrar mediante se va desarrollando la investigación. De ahí tenemos que ver el objetivo de la investigación, es decir, establecer qué pretende la investigación, ¿sí? Y por último nos vamos a encontrar con la justificación de la investigación, es decir, por qué se debe de hacer la investigación. Estos 3 elementos nos van a guiar para poder realizar una información o una investigación de forma adecuada, de forma pertinente y de forma clara. Y una vez teniendo esta información, nosotros podemos empezar a estructurar nuestro planteamiento del problema. Pero ustedes se preguntarán, bueno, todo esto se escucha muy bien, todo esto es mucha información por la cual aún no comprendo. Pues bien, vamos a ver un ejemplo a través de un video en el cual nos explica
cómo vamos a ir desarrollando y estructurando nuestro planteamiento del problema. Recuerden que deben de poner mucha atención y analizar punto a punto lo que aquí se les indica. Planteamiento del problema. Tenemos que considerar básicamente que en el video anterior habíamos elegido un tema o habíamos delimitado un tema de investigación. Este mismo tema nos va a servir un poco para ejemplificar cómo redactar el planteamiento del problema. Les recuerdo, el título del trabajo anterior había sido Bullying y estrategias de prevención en la escuela preparatoria José Martí, turno matutino en la ciudad de Puebla. Bueno, nuestro tema había sido entonces Bullying y estrategias de prevención. Teniendo en cuenta esto, lo que tenemos que pensar es, bueno, ya tengo el tema, ya tengo el título, ya tengo una breve síntesis de la problemática que habíamos señalado que era que los docentes no aplican estrategias adecuadas para prevenir el bullying. Ahora, ¿cómo lo redacto? ¿Cómo planteo el problema? Bueno, tenemos que pensar o tenemos que saber que para redactar el planteamiento del problema lo tenemos que hacer de forma deductiva. ¿Qué significa? Que tenemos que ir de lo general a lo particular. ¿Qué significa esto de lo general a lo particular? ¿Cómo aterrizarlo? Bueno, tenemos que verlo primero a nivel internacional, a nivel mundial la problemática. Después bajarlo a nivel regional. Por ejemplo, si hablamos de algún país de América Latina, bueno, ¿qué pasa en América Latina en su conjunto? Después verlo a nivel nacional. Si hablamos de o hacemos un estudio de México, bueno, ¿qué pasa en México? Después tenemos que hacer todavía un escalón más abajo, que es a nivel local, que puede ser un estado, un municipio, una localidad en particular. Y bueno, en este ejemplo que acabo de señalarles, en este texto que he desarrollado en 6 cuartillas, el planteamiento del problema, yo sí quiero dejarles claro que, bueno, yo elaboré 6 cuartillas de este planteamiento del problema. Aquí depende mucho de la universidad cuántas cuartillas les estén pidiendo a cada uno de ustedes, porque no todas las universidades piden tantas cuartillas. Hay veces piden 3, piden 2, en unas piden 4, unas piden 5. Bueno, tienen que adaptar lo que les voy a mencionar, las recomendaciones, pues al número de cuartillas que les pida la universidad. Lo que sí es, hay que tomar en cuenta lo que les acabo de mencionar, este nivel deductivo, de lo general a lo particular. Si se dan cuenta, yo aquí algunos digamos, estas palabras, frases, están en diferentes colores. En este caso, estos diferentes colores los puse a propósito para que ustedes se guíen de los elementos que debe llevar. En primer lugar, les dije que tiene que ir de lo general a lo particular. Si se dan cuenta, en amarillo dice nivel mundial. Empezamos a nivel mundial la problemática. Después, más o menos, si se dan cuenta, son como una cuartilla y media. Aquí hablo de América Latina, es decir, el segundo nivel, a nivel regional. Pasamos y nos vamos como una cuartilla después y dice en el caso de México. Ya aquí vamos a hablar específicamente a nivel nacional de esta problemática. Y después, bueno, ya vamos a aterrizarlo a lo que sería en el estado de Puebla, que es el cuarto nivel. Y de hecho a veces hasta podemos aterrizarlo en la empresa, en el lugar, en la escuela donde vamos a estudiar específicamente. Pero bueno, aquí están los 4 niveles en ese sentido. ¿Qué otro elemento debemos considerar a la hora de redactar el problema de investigación, de plantear el problema de investigación? Bueno, lo que tenemos que considerar también son las fuentes de información. Hay que considerar fuentes de instituciones que sean confiables. Aquí en este caso yo les puse en verde algunas de las fuentes que estamos consultando, como la Organización Mundial de la Salud, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que son a nivel internacional, ¿no? La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la Unión Europea. Obviamente también consultamos algunos autores especialistas sobre el tema, si se dan cuenta en este caso. Y bueno, a nivel América Latina, pues también consultamos lo que sería, bueno, obviamente estudios de la ONU. Y a nivel nacional, pues está precisamente la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, entre otras, ¿no? También a nivel, por ejemplo, estatal, podemos consultar las mismas fuentes, solamente
que nos hablen precisamente a nivel estado o a nivel municipio o a nivel ciudad, etc. Entonces son fuentes confiables que nos van a dar información precisamente también confiables que podemos utilizar a lo largo de nuestro trabajo. Otro color que yo les puse aquí son esto que está en azul. Esto que está en azul es básicamente que en el planteamiento del problema nosotros tenemos que describir el problema. Ya sabemos que lo tenemos que hacer a nivel mundial, a nivel regional, a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel local, etc. Bueno, ya sabemos que tenemos que consultar fuentes confiables. Lo que está en azul son qué es lo que vamos a incorporar de todas esas fuentes, de todos esos niveles. Bueno, lo que tenemos que incorporar son básicamente las causas del problema, cómo se presenta ese problema, cómo ha evolucionado ese problema y cuáles son los efectos de ese problema. Y bueno, rematar señalando que en caso de no acabarse el problema, cuáles serían los efectos a futuro de ese problema. Lo que estamos haciendo es justificar nuestro trabajo de investigación hasta cierto punto. Es decir, la problemática ya está. Aquí están las cifras. Hay que buscar cifras que nos ofrecen, datos estadísticos. Por ejemplo, aquí nos dicen que la preocupación por el incremento en el número de niños y jóvenes que se quitaron la vida en 2014 fueron de 600,000, de los cuales la mitad estuvo relacionado con casos de bullying, ¿no? Todos estos organismos nos ofrecen esa información. Vean, aquí también dice que Avilés nos dice que casos de suicidio están relacionados con acoso y maltrato escolar, etcétera. Entonces, así podemos seguir con todos los demás fuentes que nos hablan sobre los tipos, por ejemplo, de bullying, ¿no? Por ejemplo, Kowalski, Limberman y Agatston nos hablan sobre el bullying que se practica en internet, el sexting, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones. Y bueno, así vamos redactando nuestro trabajo de información. Vean, aquí aparecen datos estadísticos que nos ofrecen estas fuentes. En el caso de México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía también nos ofrecen datos. También tiene mucho que ver el nivel que estemos estudiando. Por ejemplo, yo estoy estudiando el bullying en la escuela preparatoria. Bueno, tengo que buscar información que me hable, sí, a nivel básico, pero tengo que aterrizarlo en el nivel que yo estoy estudiando, que en este caso sería a nivel preparatoria. Entonces, bueno, yo aquí les voy a ir pasando poco a poco esta información así, para que ustedes la vayan viendo como lo fui redactando. Y entonces estamos describiendo el problema, estamos justificando el problema y lo vamos aterrizando aquí, que es este punto que me interesa, porque con este se cierra nuestro planteamiento del problema, que es el caso específico. Dice, aunque también existen muchos casos en las escuelas secundarias y preparatorias, tal es el caso de la Escuela Preparatoria José Martí, que es el lugar donde nosotros vamos a estudiar. Turno matutino de la ciudad de Puebla, donde algunas madres, particularmente del grupo de quinto semestre, han compartido su preocupación ante familiares, amigos e incluso autoridades escolares por el hecho de que sus hijos sufren bullying por parte de los compañeros, sin que en la mayoría de los casos los maestros hagan algo al respecto. Muy bien, dentro del video pudimos analizar entonces puntos fundamentales para que nosotros podamos crear nuestro planteamiento del problema. Uno de estos puntos que se vio dentro del video fue que se hizo la aplicación de un método que nosotros ya habíamos visto, el cual es el método deductivo. El método deductivo es al momento de llevar a cabo la investigación y plantear el problema, es decir, vamos a ir investigando de la problemática a nivel general y la vamos a aterrizar a un nivel muy particular. Es decir, vamos a hablar de la problemática o vamos a ver la problemática desde un nivel mundial. De ahí vamos a verlo desde el nivel ya sea continental o nivel Latinoamérica, verlo a raíz o a nivel de un país, en este caso de nuestro país, de México, a nivel estado y por último a nivel municipio o localidad. Inclusive, si estamos hablando de municipios más chicos, podemos ir delimitando o haciéndolos más pequeños. Todo va a depender del tema que ustedes vayan a realizar. Otro punto muy importante que se tocó es que al momento de realizar nuestro planteamiento del problema debemos incorporar, número 1,
las causas del problema, es decir, cómo se presenta el problema, así como evoluciona o va evolucionando el problema y cuáles son los efectos en la actualidad y, si es posible, a futuro del problema que nosotros vamos a plantear. Debemos recordar que debemos hacer un cierre concreto al final, ¿sí?, en el cual va a llevar los datos que hayamos investigado e incorporado, así como expresar la problemática en la cual nosotros desarrollemos nuestra investigación. Muy bien, con este video se pueden llevar de enseñanza primeramente qué era el planteamiento del problema, cómo podríamos irlo realizando y qué obstáculos podríamos ver antes de poder realizar nuestro planteamiento del problema. Ahora bien, una vez superado todo eso, vimos a raíz de un ejemplo cómo podemos estructurarlo y, es más, cómo podemos hacerlo ya para poderlo plantear en un papel. Dentro de nuestra universidad no les vamos a exigir un número de cuartillas específicas, pero sí deben de ir planteando de manera concreta y específica la problemática que vayan a plantear. Recuerden, deben de utilizar el método de lo general a lo particular, es decir, el método deductivo, y deben de ir viendo las causas del problema, cómo se presenta el problema, cómo va evolucionando el problema y cuáles son los efectos en la actualidad y, si es posible, los efectos a futuro. Todo esto dentro del texto. Recuerden que deben de redactarlo de una forma clara, concisa. Es posible que vayan a utilizar algunos conectores diferentes para que su investigación o su planteamiento del problema se vaya viendo mejor estructurado, ¿sí? Todo esto lo van a plantear dentro de su archivo. Bueno, pues muy bien, mediante este video sería todo. Espero que les haya servido, que hayan visto y hayan analizado bien que el planteamiento del problema es muy importante para poder realizar y entender qué es lo que queremos saber, qué problema queremos resolver, ¿sí? Y si nuestro tema que tenemos o que hayamos elegido no resuelve ninguna problemática, entonces debemos de checar y de analizar mejor el tema que vayamos a investigar. Por nuestra parte sería todo. Nos vemos en el próximo video. Espero que les vaya muy bien. Hasta